Este proyecto consiste en el diseño y evaluación de un simulador quirúrgico para la técnica de conización cervical. El trabajo se divide en dos fases. La primera, en el diseño del simulador y su construcción, que fue realizada en la unidad de simulación obstétrica del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda. La segunda fase consistió en la evaluación del simulador en cuanto a reproductibilidad y utilidad. En esta primera fase de construcción del simulador, vamos a presentar primero los materiales empleados. Para empezar, necesitamos material disponible en el hospital: guantes, tijeras, pinzas de disección, dilatador de Heger del 6,5, gasas, povidona iodada, espéculos desechables. Además, necesitamos una placa monopolar de electrobisturí de tamaño pediátrico. Del mismo modo, el equipo de electrocirugía, un generador Valleilab, el bisturí eléctrico monopolar y, concretamente para esta cirugía, un asa diatérmica de vela, que se puede acoplar al bisturí. En este simulador hemos utilizado una maqueta de vagina de material de goma eva, cedida por el aula de simulación del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, procedente de un curso de episiotomía para residentes. Como material necesario extrahospitalario, hemos utilizado goma eva o etilvinilacetato de color beige, un cúter o bisturí plástico, cola y productos cárnicos adquiridos en un supermercado convencional, de aproximadamente 15 centímetros de largo y 2,5 centímetros de diámetro. Además, utilizaremos una botella de plástico y un soporte de cartón compacto o plástico que hemos diseñado para el proyecto, con las siguientes dimensiones propuestas. A continuación, mostramos los resultados de la fase del diseño del simulador. Lo primero es realizar en la parte posterior de la caja o soporte de la maqueta un agujero de dimensiones 4,3 centímetros aproximadamente, utilizando el cúter o bisturí plástico. A continuación, se cubre la maqueta con goma eva de cualquier color de piel. En nuestro caso, hemos utilizado el color beige. Para simular el cuello uterino hemos escogido un producto cárnico, una salchicha de aproximadamente 15 por 2,5 centímetros de diámetro. De este modo, introducimos un dilatador de Heger de calibre 6,5 de forma longitudinal en la salchicha, creando artificialmente el canal cervical con los orificios cervicales interno y externo. El siguiente paso es cortar la botella a aproximadamente 1 o 2 centímetros del cuello. Asimismo, realizamos un agujero en el tapón, de forma que al acoplar la salchicha, ésta quede fija y no se deslice. El siguiente paso es pegar la placa pediátrica alrededor de la parte posterior de la salchicha que sobresale por el cuerpo de la botella de plástico. Si es necesario, reforzar con cinta adhesiva para que haga el contacto adecuado. Una vez conseguido, acoplamos el montaje anterior al modelo de vagina de goma eva, de forma que queda sujeto a nivel del cuello de la botella por la parte posterior del mismo. Y en la parte anterior debe quedar la salchicha sobresaliendo del tapón de botella, simulando el cérvix uterino visible mediante colposcopia. A continuación, se introduce el montaje anterior en la maqueta base. Para ello, pasar el cable de la placa pediátrica por el agujero posterior de la caja que se ha creado al inicio. Del mismo modo, acoplar el modelo vaginal de goma eva con su cuello uterino en el espacio central, de forma que quede fijo. El siguiente paso es preparar el equipo de electrocirugía. Para ello, conectamos la placa monopolar que hemos pasado por el orificio posterior de la maqueta. Asimismo, conectamos también el bisturí eléctrico. Y por último, acoplamos el asa diatérmica de vela que vamos a emplear para la conización al bisturí. Para simular la zona displásica del cuello del útero teñida con lugol o acetato, vamos a emplear povidona iodada. Tomamos una gasa y la humedecemos con povidona iodada, y mediante una pinza la introducimos en el canal vaginal
y teñimos la superficie de la salchicha alrededor del orificio cervical externo. Para obtener un campo quirúrgico lo más similar posible a una situación real, colocamos el espéculo en el simulador para crear la apertura del canal vaginal, de forma que se visualice al fondo la salchicha o cuello del útero. A continuación se procede a realizar la conización o biopsia en cono. Para ello, se introduce el asa diatérmica en la vagina, previo ajuste de la intensidad de corte a 45 vatios. Se introduce la parte final del asa paralela al cuello por el orificio cervical externo, utilizando el modo corte del bisturí. Una vez conseguida la profundidad deseada, se rota el asa, empleando en todo momento el modo corte del bisturí, de forma que se complete una circunferencia de 360 grados, finalizando en el mismo lugar donde se comenzó. Si no se consigue realizar el cono en un tiempo, se puede completar en varios. Una vez completado el cono y comprobado que está completamente liberado del cuello, se extrae de la vagina con las pinzas. Por último, se comprueba la correcta hemostasia del lecho quirúrgico. Tras completar la construcción y comprobar el funcionamiento del simulador, la segunda fase de este proyecto consiste en su evaluación. Para ello, el simulador fue presentado como uno de los talleres en las jornadas de simulación obstétrica celebradas el día 13 de diciembre de 2019 en el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, en el que participaron ginecólogos y residentes de ginecología de distintos hospitales de España. Las fotografías que se muestran fueron tomadas durante dichas jornadas, mostrando los conos realizados por algunos de los participantes. Para la evaluación del simulador en cuanto a utilidad y reproductibilidad, cada uno de ellos complementó, tras probar el simulador, la siguiente encuesta de satisfacción diseñada. Las dos primeras preguntas hacen referencia a la formación y experiencia de los participantes. La pregunta tercera hacía referencia a la experiencia en docencia del procedimiento de conización a residentes o estudiantes, y la cuarta al método de aprendizaje de la técnica por parte del mismo encuestado. La quinta pregunta pedía al encuestado valorar la calidad de los primeros conos que realiza un residente cuando aprende la técnica, y en relación a ella, la sexta pregunta, si el patólogo tuvo problemas en la interpretación de los primeros conos. Para evaluar el simulador presentado, la séptima pregunta pedía al encuestado valorar la utilidad del mismo para la enseñanza de la técnica de conización, y la octava pregunta directamente si lo adoptarían en sus hospitales de referencia como método docente. Para finalizar, las tres últimas preguntas pedían redactar brevemente las ventajas e inconvenientes encontrados en el simulador, así como un espacio libre para comentarios y sugerencias. De esta forma, se han completado las dos fases de este proyecto de construcción y evaluación de un simulador quirúrgico de conización cervical. Muchas gracias por su atención.